dijo Jesús. Sí, me dijo, pero hay un profeta, me dijo, y José Edmir Pereyo, todo, y José Edmir dijo, y que vino el Señor. Sí, dije, yo sí me sé la historia, yo leí el libro Mormón, la historia del mormonismo me la sé, que el 13 de septiembre bajó el ángel Morón y vino donde José Edmir, él entregó palabra, y esa es la palabra que hablan todos los mormones. Me dijo, ¿pero tú crees en él? No. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Me dijo, pero ¿sabes que tú la verdad le puedes conseguir a través de la oración? Sí, no estoy de acuerdo contigo. Y a través de la oración y escudriñando la palabra del Señor, uno puede encontrar la verdad y puede cambiar al ser humano. Y ¿sabes qué? Le dije yo, te quiero decir algo que tú me hablas de la verdad. Jesús dijo, aunque un ángel descendiera del cielo diciendo, yo soy el Cristo, no lo creáis. Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, nadie puede interceder al Padre si no es por mí. Aquí tampoco está escrito aquí está escrito el pensamiento de Dios, y a través de la Biblia yo alcanzo el completo entendimiento de la palabra del Señor, donde la única idea central desde el Génesis y el Apocalipsis de la palabra del Señor es la redención del hombre. Digo verdad ante Dios, cuando empecé a hablar, cuando el Señor me tomó en mi corazón, ese hombre empezó a gritar. Gloria a Dios. Le dije, Cristian, te quiero proponer algo, y tú lo dijiste muy bien. ¿Quieres conocer la verdad? Oremos juntos, yo te presento a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Estábamos ahí cuando yo me arrodillé en los asientos de espera el avión. Le dije, yo estaba arrodillado, le dije, Cristian, oremos. Y los guardias me miraban y decían, este será un musulmán que se arrodilla y que va a subirse un avión. Le dije, Cristian, oremos. Y cuando estaba gritando, yo sentía como el poder de Dios estaba en ese joven. Vinieron otros 6 y le dijeron, un gringo le dijo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Vámonos de acá, le dijo. Gloria al Rey que vive para siempre. No sientas vergüenza. Habla de este evangelio. Gloria a Dios para siempre. Haz lo que corresponda hacer. Señor, amén. Cuesta horrores, como joven, señorita, cuesta horrores hacerlo. Pero es el Señor el que te da la fuerza, es el Señor que te da, no eres tú, es el Señor, es tu intimidad. Y yo me voy a morir diciendo esto, es tu intimidad con Dios, es la que te acerca a Él. No es que pasen los días y tú no busques de la palabra, no es que pasen los días y tú nunca ores, no es que pase la semana y no hay una alabanza a Dios de tu boca. Busca esta intimidad con Dios y vas a ser cada día un mejor hombre para Él, no para el hombre. El hombre te va a encontrar fome porque no fuma, porque no toma, porque no baila, porque no hace los deleites, pero para Dios tú eres la mejor creación, porque tú hablas para Él. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Alabado su nombre. ¿Te acuerdas así que te digo?